¿Por qué la comida que probás en Argentina es abrumadoramente más rica que en su país de origen? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Cómo puede ser que, siendo una versión de un plato de otro lado, acá sea superior? Un torbellino de perplejidad y asombro sacudía las redes sociales del mundo entero. Todo empezó con un posteo casual, casi inocente, de un estadounidense. Tengo que ser honesto, las medialunas que comí en Argentina son mejores que cualquier desayuno en Estados Unidos. Esas palabras fueron la chispa que encendió una pradera. De repente, una avalancha de publicaciones similares empezó a llegar desde todos los rincones del planeta. ¿Alguien me explica por qué los alfajores de Buenos Aires son más delicados que los dulces tradicionales de Alemania? El nivel promedio de un asado de barrio en Argentina supera al de los restaurantes más caros de Francia, es una locura. Un pibe de la India, desconcertado, escribió: «Soy indio, pero la perfección de las empanadas argentinas es de otro planeta». Un tano, con el corazón en la mano y pidiendo perdón a su nonna, confesó: «Mis amigos de Italia me van a matar, pero la pizza de acá es una bestialidad, es directamente hacer trampa». ¿Cómo carajo hacen para que una milanesa en un bodegón cualquiera tenga la calidad de un schnitzel de un restaurante de primera en Viena? Nadie se había puesto de acuerdo. Los autores de estos posteos no se conocían entre sí, habían viajado en fechas distintas, por motivos diferentes, vacaciones, laburo, estudios. Pero había un único punto en común, una verdad ineludible que los unía a todos: la comida que habían probado en Argentina. Y todos, sin excepción, afirmaban con una mezcla de culpa y éxtasis que era mejor que la de su propia tierra. Esta extraña coincidencia desató debates feroces en cada país. ¿Están exagerando, che? No, boludo, yo probé un asado allá y me quise quedar a vivir. Es intolerable que la cuna de la gastronomía pierda. Pero la calidad de la materia prima y el amor que le ponen en Argentina es algo de no creer, es anormal. Negación, sorpresa, orgullo herido, bronca. Un cóctel de emociones se agitaba en la web. 6 extranjeros, con una simple frase cada uno, habían destapado una verdad universal: a veces, la copia no solo supera al original, sino que lo redefine por completo. El primero en lanzar la piedra fue Jack, un yanqui de Chicago que acababa de volver de sus vacaciones. Subió a su Instagram 2 fotos que parecían sacadas de una revista de alta cocina. Una mostraba un par de medialunas de manteca, doradas, brillantes, con una forma perfecta que prometía un paraíso de hojaldre. La otra, un sándwich de lomo imponente, casi arquitectónico, desbordante de vida. Acompañando las imágenes, una frase corta, lapidaria: honestamente, en Argentina se come mejor. Solo eso. Fue suficiente para que la sección de comentarios se convirtiera en un campo de batalla. Un yanqui admitiendo la derrota en el terreno del sándwich: esto es histórico. Para un poco, el lomito es una cosa, pero la hamburguesa es nuestra, no jodamos. Che, pero mira la pinta que tiene esa foto, la calidad es innegable. Me da una curiosidad terrible saber qué tan bueno puede ser. Mientras la discusión se volvía cada vez más acalorada, Jack, con una sonrisa nostálgica, empezó a relatar los hechos de aquel día. Era su segunda jornada en Buenos Aires, una mañana soleada de primavera. Entró a un café notable en el corazón de Recoleta, un lugar detenido en el tiempo, con sus mozos de moñito y sus mesas de mármol gastado. Desde el momento en que se sentó, un aroma dulce y mantecoso lo envolvió, una caricia para el alma. Pidió un café con leche y 2 medialunas de manteca, más por seguir la costumbre que por otra cosa. Cuando el mozo dejó el plato sobre la mesa, Jack se quedó mudo. No eran simples medialunas. Eran 2 joyas doradas, con capas de hojaldre tan finas que parecían seda. Brillaban bajo la luz, cubiertas por un almíbar delicado que no empalagaba, solo insinuaba. No puede ser, pensó. Esto parece más una nube que una masa. Con una mezcla de escepticismo y ansiedad, tomó una. El simple contacto con sus dedos le reveló una textura celestial, tierna, casi etérea. Y entonces, el primer mordisco. Cerró los ojos. ¿Qué era eso?
Era liviana, aireada, pero el sabor a manteca era profundo, auténtico, una explosión en la boca. De repente, todos los pancakes, waffles y donuts que había comido en su vida le parecieron un insulto, masas pesadas y empapadas en jarabes artificiales. Toda mi vida comí un desayuno mediocre, se dio cuenta con una claridad dolorosa. Miró a su alrededor. En la mesa de al lado, una familia porteña charlaba y se reía, compartiendo un momento simple y feliz. Hasta esa escena, pensó, parecía impregnada de la calidez de la comida, como si la cultura misma se pudiera saborear. Pero el golpe de gracia, el nocaut definitivo, llegó por la noche. Un amigo argentino lo llevó a una parrilla clásica en Palermo, un lugar sin lujos pero con un aroma a carne asada que te hacía temblar las rodillas. Pidió un lomito completo. Cuando el plato llegó, Jack contuvo la respiración. «¿Es igual a la foto del menú?», balbuceó. «No, ¿qué digo? Es mucho más linda que la foto». En Estados Unidos, la brecha entre la publicidad y la realidad de una hamburguesa era un abismo. Pero esto era una obra de arte. Un pan francés tostado pero tierno, que parecía abrazar un bife de lomo grueso, jugoso, con el punto de cocción perfecto. Jamón, queso derretido, huevo frito con la yema líquida, lechuga y tomate frescos, que crujían. No era un sándwich, era una catedral. El primer mordisco lo dejó paralizado. «La puta madre», susurró en un español recién aprendido. Todos los sabores tienen su lugar, todos se sienten. La hamburguesa americana, se dio cuenta, era una competencia de quién ponía más grasa, más tamaño, más todo. Era ruido. Esto, en cambio, era música. Era una sinfonía de sabores y texturas perfectamente equilibrada. Era una comida, no un simple producto. Esa noche, de vuelta en el hotel, mientras miraba las fotos, una frase se le escapó en un murmullo: «Todo lo que creía conocer, todo lo que comí toda mi vida». Perdió. Perdió por goleada. Y así, al volver a casa, nació aquel posteo. Honestamente, en Argentina se come mejor. Esa simple confesión no solo generó un tsunami en Estados Unidos, sino que pronto cruzaría todas las fronteras. Klaus, una diseñadora de Berlín, subió un día a su Instagram una foto que parecía un bodegón flamenco. Sobre un fondo oscuro, un alfajor. Uno solo. Redondo, perfecto, bañado en un chocolate oscuro y brillante. La imagen era tan elegante, tan cuidada, que parecía una joya. Y al lado, una frase que hirió el orgullo germano: «El alfajor argentino. Posiblemente, mejor que cualquier dulce alemán». La publicación estalló en cuestión de minutos. Pará. El Baumkuchen es una tradición nuestra, intocable. Es imposible que Argentina supere a Alemania en pastelería. Sabemos que los argentinos hacen buenos dulces, pero esto ya es demasiado. Pero entre las críticas, aparecieron voces defensoras: «Che, si nunca probaste un buen alfajor artesanal, no entendés nada». En medio del caos, Klaus, con la calma que la caracterizaba, empezó a contar su historia. Unas semanas antes, viajaba sola por Buenos Aires. Una tarde lluviosa, caminando por las galerías subterráneas cerca del obelisco, un aroma embriagador a chocolate y dulce de leche la detuvo en seco. La guió hasta una pequeña chocolatería artesanal. Detrás del vidrio, hileras de alfajores la miraban, cada uno una pequeña obra de arte. Le llamó la atención uno, el clásico, de maicena. Al desenvolverlo, una textura suave, casi aterciopelada, le acarició los dedos. Esto ya es diferente, pensó, comparándolo con la robustez de los dulces de su tierra. Se sentó en un banco y, con la solemnidad de un ritual, le dio un pequeño mordisco. Abrió los ojos de par en par. «¿Pero, qué es esto?». Se deshacía en la boca. Las 2 galletas de maicena eran tan frágiles y quebradizas que se convertían en polvo, liberando el corazón de la bestia, un dulce de leche espeso, cremoso, con una complejidad de sabores que nunca había imaginado. No era solo azúcar.
Tenía notas de vainilla, de caramelo, un toque lácteo profundo y adictivo. El coco rallado alrededor aportaba un perfume y una textura que completaban la experiencia. Le preguntó al vendedor, un hombre mayor con ojos amables. Este dulce de leche es de campo, señorita, le explicó con orgullo. Lo hacemos a fuego lento por 8 horas. Y las tapitas tienen la cantidad justa de almidón para que se desarmen al morderlas. Es ciencia, pero también es amor. Klaus casi se ríe. Ciencia. Amor. En su mente, apareció la imagen de su abuela horneando el tradicional Baumkuchen, ese pastel de capas con forma de anillo de árbol. Un sabor delicioso, nostálgico, el sabor de su infancia en la Selva Negra. Pero no tenía esa delicadeza, esa sofisticación casi decadente. En Alemania, el Baumkuchen era un dulce especial, para Navidad. ¿Por qué acá algo tan perfecto es de todos los días?, se preguntó. Luego probó otro, bañado en chocolate amargo. El contraste del chocolate con el dulce de leche fue una revelación. Ya está, pensó. No hay nada que discutir. Me rindo. En ese instante lo comprendió. Precisamente porque amaba y respetaba las tradiciones de su país, le dolía admitir la derrota. Pero esta delicia era innegable, era la verdad. No tengo otra opción que decir que esto es mejor. Y así nació esa frase en su Instagram. El alfajor argentino. Posiblemente, mejor que cualquier dulce alemán. Esas palabras no eran una provocación. Eran la confesión honesta de su propio orgullo herido y, a la vez, de una emoción y un descubrimiento inolvidables. Lo que sacudió a la comunidad de chefs en Francia fue la confesión brutal de uno de los suyos, un maître rôtisseur de Lyon llamado Pierre. En un foro privado, escribió, el nivel promedio de un asado argentino es superior al de la alta cocina de carnes en Francia. La frase cayó como una bomba. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Qué? El templo de la carne es Francia, ¿qué estás diciendo? ¿Quién escribió esto? ¿Un traidor? ¿Acaso hizo alguna pasantía en el riachuelo? Sabemos que la carne argentina es buena, pero de ahí a compararla con nuestra técnica. Entre las críticas, alguna voz tímida decía, bueno, algo de razón tiene, la calidad de la materia prima allá es de otro mundo. Su perfil se llenó de notificaciones, pero a Pierre no le importaba. Tenía grabada a fuego la memoria de una tarde que le había cambiado la vida. Unas semanas antes, durante un viaje de exploración gastronómica, un colega argentino lo había invitado a un asado en una quinta en las afueras de la ciudad. Pierre, acostumbrado a la precisión milimétrica de las cocinas francesas, al control de temperaturas, a las salsas complejas que llevaban días de preparación, miraba con una mezcla de curiosidad y soberbia como el anfitrión, un tipo común en alpargatas, manejaba el fuego. Esto no es cocina, es primitivo, pensó. No había termómetros, ni timers, ni brigadas de cocineros. Solo un hombre, el fuego, la sal y la carne. Una cantidad obscena de carne. Esto es un costillar, le dijo el asador, señalando una pieza gigantesca que se cocinaba lentamente, casi verticalmente, al calor de las brasas. Unas 3, 4 horitas, tranquilo. Pierre casi se atraganta. 4 horas. Sin control de temperatura, solo mirando el color de las brasas y sintiendo el viento. Le parecía una locura, un acto de fe. Primero llegaron las achuras. Una morcilla que se desarmaba, especiada y cremosa. Un chorizo de puro cerdo, explosivo y jugoso. Una proboleta con orégano y aceite de oliva, crocante por fuera, un río de queso derretido por dentro. Pierre, el purista, el técnico, ya estaba en problemas. Esto es brutalmente delicioso, admitió para sus adentros. Pero entonces llegó el costillar. El asador cortó un trozo con el cuchillo y se lo ofreció. La carne se desprendía del hueso con solo mirarla. La capa de grasa exterior estaba dorada y crujiente como un caramelo. La carne, de un rosado perfecto, estaba tan tierna que no necesitaba cuchillo. Pierre se llevó un bocado a la boca y el mundo se detuvo. No había salsa.
No había hierbas de Provenza. No había una reducción de vino. Solo había carne. Pero qué carne. Un sabor profundo, intenso, una textura que era pura seda. Era la esencia de la vaca, glorificada por el fuego y el tiempo. Fue lo único que pudo articular. No era delicioso. La palabra se quedaba corta. Era una verdad. Era la armonía perfecta entre la materia prima, la técnica ancestral y el amor. Sintió la necesidad de llamar al asador y felicitarlo, de usar todo su vocabulario gastronómico para alabar esa proeza. Pero el hombre, mientras le servía otro pedazo, simplemente se encogió de hombros y dijo, «Me salió bueno, no. A veces sale un poco seco». Pierre se quedó helado. La humildad lo desarmó por completo. «Dios mío», pensó. En Francia, muchos chefs hablamos de la perfección como un destino alcanzado. Este hombre, este artista, ve la perfección como un horizonte que nunca se toca. De vuelta en la ciudad, caminando por las calles de San Telmo de madrugada, no podía dejar de pensar. La cocina francesa es técnica, es filosofía, es cultura. Pero los argentinos habían entendido todo eso y en lugar de copiarlo, lo aplicaron a su propio ritual, a su propio producto, con una pasión que rozaba lo religioso. Su posteo, al volver a casa, fue una consecuencia natural de esa epifanía. El nivel promedio de un asado argentino es superior al de la alta cocina de carnes en Francia. Y en su rostro no había una mueca de derrota, sino una profunda reverencia hacia un país que amaba el arte de la buena comida tanto como él. Raj, un estudiante de intercambio de Nueva Delhi, subió una foto que, a simple vista, no decía mucho. Era un plato de empanadas caseras, doradas, con el clásico repulgue hecho a mano. No había adornos, ni una presentación pretenciosa. Solo 3 empanadas en un plato blanco. Pero la frase que la acompañaba hizo temblar a la India. La empanada argentina es la comida casera más perfecta del mundo. No lo dijo como una provocación ni en broma. Y, por supuesto, el incendio fue inevitable. La comida casera por excelencia es la de la India, con nuestros curris y panes. La empanada es una versión de la samosa, no inventaron nada. ¡Qué traidor! Pero entre los insultos, algunos que habían viajado dejaban su apoyo. Ojo, que la empanada tucumana es algo serio. En medio del debate, Ras recordó con una claridad vívida su primer encuentro. Recién llegado a Buenos Aires, un compañero de la facultad lo invitó a comer al bar de la esquina. «Pedite unas empanadas, que son lo más», le dijo. Raj, acostumbrado a la complejidad de especias de su país, a los sabores picantes y aromáticos, miró el menú con escepticismo. «Empanada de carne cortada a cuchillo», leyó. Le sonaba rústico, simple. Honestamente, lo subestimó. Seguro es como una samosa, pero sin gracia, pensó. Pero cuando le dio el primer mordisco a esa empanada frita, el tiempo se detuvo. La masa, crujiente y liviana, se rompió para dar paso a un relleno jugosísimo, casi un guiso. La carne no estaba molida, eran pequeños trozos tiernos que se deshacían en la boca, mezclados con cebolla, pimiento, huevo duro y un toque de comino. No era picante como la comida india, pero tenía una profundidad de sabor, un caldo interior que te inundaba la boca. Era un universo contenido en una masa. Se quedó con la empanada en la mano, sin poder creerlo. «¿Qué es esto?», le preguntó a su amigo. «Ese es un guiso que podés llevar en la mano». Su amigo se rió. «Exacto, viste qué bueno». Ese día empezó su obsesión. Probó las salteñas, con papa y un toque dulce. Las tucumanas, más jugosas y pequeñas. Las de jamón y queso, un clásico infalible. Descubrió que no era solo un snack. Era una comida completa, balanceada, perfecta. Entendió que su genialidad no estaba en la complejidad de las especias, sino en la perfección del concepto, la mejor materia prima, un guiso hecho con tiempo y amor y una masa que lo contenía todo. Se dio cuenta de que, a diferencia del curry que necesita arroz o pan para acompañar,
la empanada era autosuficiente. Era el plato y el cubierto, todo en uno. Cuando volvió a su país, simplemente escribió su honesta conclusión. La empanada argentina es la comida casera más fácil de comer y más perfecta del mundo. La frase generó críticas, pero también llegaron mensajes de todo el mundo diciendo, te entiendo. La empanada no le había ganado al curry. Simplemente, había evolucionado en una dirección diferente, perfeccionándose como la mejor comida casera portátil del planeta. Al final, Raj añadió una postdata, no es que el original haya perdido. Es que los argentinos son capaces de tomar algo y convertirlo en parte de su cultura, hasta hacerlo parecer propio. Marco, un pibe napolitano, publicó una foto que fue una declaración de guerra en su país. Era una porción de pizza, una grande de mozzarella, con un borde dorado y alto, una cantidad pornográfica de queso derretido y burbujeante, y unas aceitunas verdes. El comentario que la acompañaba era una puñalada al orgullo italiano, puede que la pizza y la pasta argentinas hayan superado a las originales. La sección de comentarios fue una erupción del Vesubio. Mache dice, ¿estás borracho? Llamen a un médico. Te fuiste a Argentina y te convertiste en un traidor. Igual, escuché que el nivel de la cocina allá es increíblemente alto. La polémica fue tal que hasta los medios italianos se hicieron eco. Pero Marco tenía sus razones. Tenía un recuerdo demasiado potente, demasiado delicioso para poder negarlo. Había sido durante una noche en la calle Corrientes, en pleno centro de Buenos Aires. Caminando por esa avenida que nunca duerme, vio a un maestro pizzero girando una masa en el aire, con la misma destreza que un napolitano. Che, ese estilo es el nuestro, pensó con curiosidad. Entró. A los pocos minutos, le sirvieron una porción de mozzarella. El borde, la cornice, era esponjoso y dorado. Levantó la porción y una hebra de queso se estiró casi 1 metro. La base era crocante. Le dio un mordisco y se quedó sin palabras. Un momento, esto es hacer trampa, pensó. La salsa de tomate era dulce, intensa, no ácida. La mozzarella era abundante, sabrosa, salada en su punto justo. Y la masa era un poema. Era de media masa, más alta que la napolitana, pero increíblemente liviana y aireada. ¿Cómo carajo hacen esta masa en Argentina? La temperatura, la levadura, el agua, el aire de Buenos Aires, algo no cierra. Un cliente de la mesa de al lado, al ver su cara de éxtasis, le dijo con una sonrisa cómplice, me como una de estas todos los días y no me canso, pibe. Marco pensó, yo, que soy italiano, no podría comer pizza todos los días. En ese momento, en algún rincón de su alma tana, admitió la derrota. El golpe de gracia vino con la pasta. Un domingo, sus primos lo llevaron a almorzar a un bodegón de barrio. La abuela de la familia había preparado ñoquis caseros con estofado. Esto no existe en Italia, pensó Marco al ver el plato. Pero cuando probó el primer ñoqui, que se deshizo en su boca como una nube de papa, y lo mezcló con ese estofado cocinado por horas, con la carne desmechada y una salsa espesa y sabrosa, abrió los ojos de par en par, esto no es italiano pero es la gloria. Luego probó unos tallarines con tuco y pesto, una combinación que en Italia sería un sacrilegio. Malo no es, admitió. Malo no es espectacular. Finalmente, le trajeron un plato de sorrentinos de jamón y mozzarella con salsa 4 quesos. Una bomba. Una delicia. Una creación que solo podían hacer de la pasión y la exageración argentinas. Fue entonces cuando gritó, sin poder contenerse, esto es injusto, es demasiado rico, si abro un lugar así en Nápoles, me lleno de guita. Todos en el bodegón se rieron. El cocinero, desde la cocina, le hizo un gesto de agradecimiento, sonrojado. Al volver a Italia, escribió la frase de la discordia, puede que la pizza y la pasta argentinas hayan superado a las originales. No es que el original hubiese perdido, sino que los argentinos, en su búsqueda obsesiva de la delicia, habían creado una versión paralela, una evolución tan válida y potente como la original.
En su último comentario, Marco remató, con una mezcla de dolor y admiración: Italia le regaló al mundo dos de sus mejores platos. Argentina los adoptó, los mimó y los elevó a una nueva categoría. En Weibo, la red social china, la foto de una austríaca llamada Greta causaba un revuelo monumental, pero la discusión era con sus compatriotas vieneses. La imagen mostraba una milanesa a la napolitana. Una pieza de carne apanada, dorada y gigante, que ocupaba todo el plato, cubierta de salsa de tomate, jamón y una capa gruesa de queso derretido, con papas fritas al lado. La frase era una afrenta: la milanesa argentina superó al schnitzel de Viena. La reacción fue inmediata y furiosa. ¡Qué insolencia! El Wiener Schnitzel es patrimonio cultural, no se compara con esa cosa. Eso no es una milanesa, es un atentado. No tiene la elegancia de nuestro plato. Greta sabía que iba a generar polémica. Para un austríaco, el Schnitzel es sagrado. Pero la noche que vivió en Buenos Aires fue inolvidable. Fue durante una cena en un bodegón de La Boca, invitada por unos amigos locales. El lugar era ruidoso, alegre, lleno de familias. Cuando vio milanesa a la napolitana en el menú, pensó que sería una versión local y modesta de su plato nacional. Lo que no esperaba era el tamaño. Cuando el mozo dejó el plato en la mesa, Greta no pudo evitar reírse. Era cómicamente grande. ¿Esto es para una sola persona?, preguntó. Sus amigos asintieron con naturalidad. Con escepticismo, cortó un pedazo. La carne era fina, pero no papel de fumar como a veces pasaba en Viena. El apanado era crocante, dorado, perfecto. El primer bocado fue una revelación. ¡Qué sabor! La carne era tierna, el apanado crujiente, la salsa de tomate le daba un toque de acidez y dulzura, el jamón un punto salado y el queso era pura indulgencia, cremoso y elástico. Cada bocado era una fiesta. El schnitzel vienés, se dio cuenta, es elegante, sutil, se sirve con limón para cortar la grasa. Es un plato refinado. La milanesa napolitana era todo lo contrario. Era exuberante, generosa, desbordante. Era la alegría hecha comida. Esto es mejor, susurró. Sus amigos la oyeron. ¿Mejor que qué?, preguntó uno. Greta, con la cara roja, respondió: mejor de lo que esperaba. Pero su orgullo se resistía. No, es diferente, se decía a sí misma. Es una versión popular, no se puede comparar. Pero la mano no dejaba de llevar el tenedor a la boca. Era adictiva. Sus amigos, entre risas, le preguntaron: ¿qué te parece, honestamente? Greta, después de limpiar el plato, suspiró y se rindió. Perdimos, dijo en voz baja. ¿Qué perdieron?, insistieron. La batalla. Esto es una evolución. Tomaron nuestro plato y le pusieron felicidad encima. Al volver a casa, tras una larga reflexión, escribió esa frase. Sabía que la iban a criticar, pero no podía mentir. No después de haber probado algo tan honesta y abrumadoramente delicioso. Y entonces, sucedió algo extraño. A medida que las 6 historias se viralizaban, un elemento común empezó a emerger, un protagonista inesperado que aparecía en casi todos los relatos: el kiosco argentino. No se conocían, habían recorrido lugares distintos, pero en sus fotos y comentarios, el humilde kiosco de barrio siempre estaba ahí. El yanqui, Jack, subió una foto de un sándwich de miga triple, con el pan cortado con precisión láser y capas generosas de jamón y queso. En un kiosco. Un simple kiosco. En Estados Unidos esto sería un producto gourmet de $50. Los alemanes no podían creer que Klaus subiera una foto de un café de máquina de un kiosco diciendo: por $200. Mejor que muchos cafés de Berlín. El estudiante indio descubrió la variedad infinita de alfajores y golosinas. La oferta de un kiosco de 24 horas supera la de un supermercado entero en mi país. El italiano, Marco, posteó una foto de un pote de helado comprado en un kiosco a las 3 de la mañana.
Cremoso, lleno de dulce de leche, ¿cómo es posible este nivel de calidad en todos lados? Los italianos se escandalizaban, un kiosco no puede tener mejor helado que una gelatería. La austríaca se enamoró de las facturas que vendían en el kiosco de la esquina de su hotel. Frescas, del día. En Viena por algo así tenés que ir a una pastelería de lujo. Las 6 historias, tan diferentes en su origen, convergían en un punto final, en una verdad irrefutable: en Argentina, hasta el lugar más común y corriente supera cualquier estándar de calidad. El asombro final no estaba en el gran restaurante, sino en la excelencia de lo cotidiano. A raíz de los 6 posteos, usuarios de todo el mundo empezaron a analizar el secreto de la comida argentina. Primero, se habló de la calidad de la materia prima. En Argentina, la carne, las verduras, todo tiene sabor a lo que es. No necesitan esconderlo con salsas. Luego, se destacó el legado de los inmigrantes. Tomaron la cocina italiana, la española, y en lugar de solo copiarla, la mejoraron durante generaciones, es una obsesión. También se mencionó el concepto de la mano. No es solo la receta, es como lo hacen, con un amor y una dedicación que ya no se ve en otros lados. Pero la conclusión final, la que resumía todo, era el altísimo nivel promedio. Lo increíble de Argentina no es que haya restaurantes excelentes. Es que el bar de la esquina, el kiosco, el puesto de la calle, todo es bueno. Es muy difícil comer mal. Los 6 posteos, que empezaron como anécdotas aisladas, habían terminado pintando el retrato de una cultura. Una cultura donde la excelencia no es un lujo, sino la norma. Al final, alguien en un foro dio la respuesta a la pregunta inicial. ¿Por qué la comida en Argentina es tan buena? No hay un secreto mágico, escribió. Es que en Argentina, hacer las cosas bien es lo normal. El respeto por el producto, el tiempo de cocción, la limpieza, el cariño en el plato. Esas cosas que en otros lugares son extra, allá son el punto de partida. Los 6 extranjeros no habían descubierto una nueva técnica culinaria. Habían descubierto una filosofía de vida. Y en el recuerdo de cada uno de ellos, ya no había una sensación de derrota, sino de gratitud. Porque en ese rincón del mundo, habían probado algo más que comida deliciosa. Habían probado la pasión.